Saludos, estimada asesora. Este día, le deseo que tenga una muy buena mañana, tarde o noche, según corresponda. En este video, tal como la actividad que le ha dado origen solicita, se tocará uno de los 3 grupos de estándares de codificación solicitados. En esta oportunidad, debido a que se ha considerado que a falta de un lenguaje capaz de verdaderamente abarcar todas las necesidades de la programación, se hablará sobre el grupo de estándares generales de codificación, esto apoyado por el hecho de que casi todos los estándares nombrados en este apartado son altamente recomendables de implementar, y permiten tener un marco para la generalidad de la programación, convenciones que se siguen en el ámbito profesional y son considerados buenas prácticas, que a pesar de que en muchas ocasiones pueden ser subestimadas, suelen ser el distintivo entre un trabajo que pertenece a un entorno profesional, de uno que proviene de un ambiente no profesional, y por lo tanto, presenta carencias que serían un problema en dicho entorno. Y con estas importantes razones dadas, comencemos a hablar de cada uno de sus 12 estándares. Número 1. Claridad y consistencia. En este primer apartado, se hablará de cada uno de los conceptos mencionados y su uso en temas de programación. Claridad. Se basa esencialmente en la facilidad para leer el código en cuestión, en este caso, en materia de estructurarlo de tal forma que su propósito sea fácil de comprender, asegurándose de que sea lo más claro y conciso posible, debido a que esto promueve que a su vez sea autoexplicativo, lo que lo hace mucho más fácil de mantener al evitar tener que desentrañarlo. Consistencia. Se trata del pilar fundamental del propio concepto de estandarización, y es que al acordar un conjunto de reglas, estas deben ser acatadas de forma uniforme por todo aquello que dichas reglas abarquen, incluso si para su funcionamiento como tal no fuese necesario, es necesario para mantener un grado suficiente de uniformidad que permita la interacción eficaz entre diferentes equipos de desarrolladores. Número 2. Formato y estilo. Este siguiente apartado engloba principalmente consejos acerca de cómo manejar el concepto del título para evitar problemas de visualización diversos. Tabulación. En materia de programación, se trata de un carácter que permite crear espacios en blanco desde el margen para alinear un código determinado, que en el caso de este estándar, se ve completamente desaconsejado su uso, siendo la explicación de esto que diferentes editores de texto manejan un espaciado diferente para los mismos. Por lo tanto, para la indentación, que es el proceso de utilizar diferentes espaciados para organizar bloques de código, principalmente señalando anidación, se recomienda utilizar los espacios estándar, o buscar una opción en el compilador en cuestión que en lugar de la tabulación, agregue automáticamente espacios estándar. Extensión de líneas. Se deja claro que es una buena práctica limitar la extensión de cada línea individual de código, debido a que además de darle un aspecto considerablemente dispar, las líneas de código demasiado largas perjudican la legibilidad del código en cuestión, por lo que se recomienda de forma vehemente que se mantenga esta extensión hasta la columna 78 de los caracteres, y por supuesto la mayoría de compiladores tienen una función específica para indicar dónde exactamente se encuentra tal límite, así que no es gran complicación, y además sugiere que el límite se puede flexibilizar hasta la columna 86 o 90 en casos especiales. Fuente de letra. A pesar de que pueda parecer algo completamente aleatorio, el estándar subraya la importancia de la fuente en la que se muestra el código dentro del editor correspondiente, principalmente indicando que el ancho de las letras debe permanecer siempre igual, cosa que puede parecer un capricho, pero está atado al tema de las columnas, ya que solamente con este formato tal sistema es viable de utilizar en cuestión de texto, facilitando así la ubicación precisa de errores y advertencias que suelen ser señalados en coordenadas basadas en fila y columna, además de otra vez ser mejor en términos de legibilidad, y para el caso, se recomienda la fuente Courier Blue. Número 3. Uso de bibliotecas. Al contrario de lo que el título de este estándar podría sugerir, aquí se resalta que el uso de bibliotecas debe ser limitado, que siempre es indispensable no referenciar ninguna que no vaya a ser utilizada, y lo mismo para cualquier elemento que vaya en la cabecera del código, esto justificándose en mejorar los tiempos del programa en general al liberar dicha carga, además de evitar posibles errores entre las bibliotecas, pero sobre todo, por cuestiones de profesionalismo, y que este estándar es una de las maneras de mejorar la, por así llamarla, limpieza del código, lo que lo hace un trabajo mejor en estos entornos profesionales. Número 4. Variables globales. Tal como en el caso anterior, este estándar resulta contrario a lo que el título sugiere, e incluso en mayor medida esta vez, debido a que el estándar deja claro que las variables globales deben ser evitadas en la medida de lo posible, y que si en algún momento no se puede evitar su uso, deben manejarse de forma indirecta, como mediante los parámetros de las funciones, evitando referenciarlas en las propias funciones, o mediante copias, para evitar que hayan cambios que puedan llevar a efectos generalizados indeseados. Número 5. Declaración e inicialización de variables. Este estándar se compone por diversos puntos referentes a las variables, y sobre las maneras en que la declaración e inicialización de las mismas van de la mano. Variables locales. Previsiblemente, se fomenta el uso de las variables locales, pero no solamente eso, sino que se fomenta hasta el extremo de afirmar que la mejor práctica consiste en declarar la variable en el mismo bloque de código donde ésta vaya a ser utilizada. Esto por supuesto es con el afán de que ésta sea afectada por la menor cantidad de procesos posibles, estabilizándola. Simultaneidad.
Se afirma que la mejor práctica que se puede tener a la hora de inicializar las variables consiste en hacerlo tan pronto como sea posible, si el lenguaje lo permite, en la misma línea en la que son declaradas. Esto va de la mano con el punto anterior, ya que ayuda a minimizar aquello que afectará a la variable, y además agrega el factor de evitar que la variable esté en un estado indefinido. Limitación. Sin embargo, a pesar de todo lo antes dicho, el estándar también recalca no llevar la minimización del código relativo a las variables fuera de un límite concreto, que consiste en no declarar más de una variable por línea. Esto para evitar las confusiones que pueden surgir de ello, y para facilitar los comentarios, ya sean sobre una o varias variables. Número 6. Declaración y llamada de funciones. Se trata de un estándar que, más que estar basado en las funciones como tal, está basado en sus parámetros y la distribución de los mismos según el caso. Uso de líneas. Se deja claro de primeras que lo mejor que se puede hacer es que tanto al declarar una función como al llamarla se invierta una sola línea, pero a su vez, que si dado a la cantidad de parámetros, esto no es posible sin hacer una línea de tamaño excesivo, estos deben empezar a listarse debajo, ya sea en forma de lista o como una línea cortada, siempre con un grado de indentación más que el resto de la función. Organización. Se comenta con intención la importancia de ordenar los parámetros mediante algún patrón comprensible, como por ejemplo puede ser una numeración en un determinado grupo de variables, o puede ser escribir primero una variable llamada izquierda y después una variable llamada derecha, que haría que cada variable coincida con las manos de quien lea. En síntesis, consiste en poner los parámetros de tal forma que su orden tenga sentido para un lector humano. Número 7. Sentencias. Se trata de un estándar completo dedicado a recordar que las sentencias deben ir siempre en líneas de código separadas, por mucho que en muchos casos esto no afecte realmente la funcionalidad mientras esté correctamente escrito, cosa que remarca la importancia de esta práctica, ya que muchas de las inferencias que se hacen al leer código se basan justamente en esta pauta, de ahí el hecho de que, por consenso profesional, esto debe ser de esta forma. Número 8. Enums. Antes de empezar aquí, es necesario destacar que a diferencia de todos los demás estándares del grupo, que hacen referencia a pautas generales y principalmente de naturaleza estructural, este hace referencia a algo concreto, pues un enum es un tipo de estructura de datos, que tiene por función crear constantes con un valor numerado y definido, por lo tanto, todo lo que se va a presentar aquí, se tratan de los diversos pormenores de esta estructura, y su uso adecuado. Preferencia. Se trata de la afirmación que esencialmente sustenta la existencia de todo el estándar, y es que siempre es preferible utilizar esta estructura por encima de cualquier otra opción para las constantes que pueda ofrecer el lenguaje en cuestión, siempre y cuando éstas sean estáticas y puedan ser abarcadas por el enum de forma natural, además de que no sean abiertas, esto debido a que optimiza un poco más el funcionamiento de los compiladores en general. Base 0. Se trata de la parte del estándar que afirma la necesidad de que todo enum simple debe tener una constante que tenga el valor 0, ya sea con una constante pensada para que su valor deba de ser 0, o en su defecto, que la constante que tenga el valor por defecto sea la que sea declarada con un valor de 0. En un punto is defined. Se trata de una afirmación muy específica dentro de lo que ya de por sí es un estándar muy específico, que consiste en evitar siempre utilizar esta expresión a la hora de hacer pruebas de rango, debido a que puede causar problemas, debido a ser una llamada innecesariamente pesada, y la segunda, que suele dar problemas entre versiones, por lo tanto, simplemente no merece la pena. Banderas y potencias. Y por si todo esto no fuera lo suficientemente específico, también existen circunstancias a considerar en caso de utilizar un tipo especial de enum denominado flag enum, que sirve para realizar operaciones a nivel de bits, como es el caso de utilizar para estos valores que sean potencia de 2, para que sean fáciles de trabajar mediante la operación lógica de OR. Banderas y simplificación. También se deja bastante claro que las operaciones basadas en bits que requieren este tipo de enum son algo avanzado y no deben requerirse para realizar trabajos sencillos, por lo tanto, para combinaciones de banderas comunes, es mejor utilizar valores de enum especiales, además asegurarse de solo crear estos enums cuando todas las combinaciones de valores sean válidas. Número 9. Espacios en blanco. Este estándar tiene la función de regular el uso apropiado de los espacios en blanco en el código, con el afán de mejorar la legibilidad. Separación vertical. Se trata de dejar líneas en blanco entre diferentes grupos de código, solo debe ser necesario dejar en claro que cada bloque de código hace algo en concreto, tal como puede ser separar las declaraciones de las variables del resto del código mediante estos espacios, o también separar la declaración de clases de la implementación de métodos. En general, seguir ese tipo de lineamientos que son más bien intuitivos, pero tampoco sobreutilizarlo, como puede ser utilizar más de 2 líneas, o colocarlas en lugares con poco sentido. Separación horizontal. Se mencionan en este caso algunas reglas para utilizar los espacios dentro de las mismas líneas de código, con el afán de facilitar su legibilidad, como evitar ponerlos entre el nombre de una función y el paréntesis que le sigue, poner un espacio después de cada coma, evitar ponerlos entre los corchetes, poner uno solo entre las sentencias usadas, para controlar el flujo del programa, o para separar operadores lógicos, cosas que son principalmente para mejorar el aspecto del código. Número 10. Agrupación. Se trata de reglas que sirven para facilitar la edición, al colocar de forma específica las ampliamente utilizadas llaves en la programación.
Estilo Allman. Se trata de un estilo de codificación que implica colocar una llave de apertura relacionada a una sentencia de control en la siguiente línea, con la misma indentación, mientras que las sentencias del interior son colocadas en la siguiente indentación, y la llave de cierre es colocada en la misma indentación que la de apertura, para mantener el orden. Uso básico. Se refiere a que, por mucho que de forma sintáctica no es necesario, deben agregarse las llaves incluso si hay un condicional cuyo bloque de código interno contenga una sola línea, debido a que esto facilita enormemente agregar código en el futuro, cosa que nunca se sabe cuándo puede ser necesaria, y por tanto es mejor considerar. Número 11. Comentarios. Este estándar tiene la función de regular la forma en que deberían de ser utilizados los comentarios, es decir, el texto que se escribe, sin embargo, no tiene influencia alguna en el código. Resumen. Se aclara que el propósito de los comentarios es esencialmente resumir lo que una parte concreta del código está diseñado para hacer y por qué, esto ya sea con el objetivo de marcar la sección o con el objetivo de realizar alguna aclaración, pero es importante recordar que el punto no es repetir el código. Sintaxis. Se afirma también que en el caso de los lenguajes de programación que permiten elegir entre una opción y la otra, es mejor utilizar la sintaxis que permite comentarios de una sola línea, pues son más flexibles en su ubicación, y que además, los comentarios deben de estar inventados al mismo nivel que el código al que se refieren, por practicidad, y que obviamente, deben tener un correcto uso de las mayúsculas y de los signos de puntuación. Situaciones particulares. Se afirman también situaciones donde se pueden poner comentarios en la misma línea que se encuentra el código a comentar, lo que es utilizado para comentar partes localizadas del código, y como tal, deben ser comentarios breves que subrayan detalles o variables de importancia, o también es viable utilizar comentarios para remarcar múltiples formas de hacer lo mismo, teniendo que estar todas comentadas menos la primera, que debe estar en uso. Evitar el sobreuso. Se aclara con la vehemencia más absoluta, que es imperativo no llenar el código de comentarios, debido a que esto generalmente entorpece el proceso de lectura del mismo, por lo tanto, los comentarios deben ser utilizados para señalizar, o para describir comportamientos del código que no se pueden adivinar solamente leyéndolo, además de que, aunque esto no debería ser necesario de recordar, deben eliminarse cualquier cantidad de comentarios que hayan sido usados para señalar cosas pendientes de hacer en el código una vez hechas. Comentarios de encabezado. Se declara que todo código que haya sido hecho por seres humanos, debe de tener un comentario que le sirva como encabezado al inicio, mismo que debe contener el nombre del módulo, el nombre del proyecto, y los derechos de autor en caso de ser aplicables. Clases y funciones. Se precisa que todas las clases, de la misma forma que todas las estructuras y por supuesto todas las funciones, mientras que no sean triviales, tengan comentarios asociados para marcarlas, escritos considerando quién va a leer dichos comentarios, y en el caso de las clases, deben contener su nombre y una descripción de variado nivel de complejidad, mientras que las funciones, deben poseer tanto el nombre de la función, como su propósito, como sus parámetros, su valor de retorno, sus posibles excepciones, una llamada a la función de ejemplo, y cualquier cosa que pueda hacer falta remarcar. XML. Se comenta que también parte del estándar es agregar etiquetas de XML, con el objeto de que los comentarios sean agregados a documentación descriptiva basada en este lenguaje de marcado. Las etiquetas cambian dependiendo de la parte del comentario que se esté agregando, y por supuesto, deben utilizarse respetando la notación de XML. Número 12. Regiones. Este último es un tipo de declaración especial utilizado para organizar grandes cantidades de código, que permite agruparlos por su enfoque, su funcionalidad, o ambos. Esto por supuesto permite apoyar la legibilidad de lo que de otras formas sería altamente complicado de desentrañar, y mejora ampliamente la estructura. Esto por supuesto es una ocurrencia frecuente en proyectos grandes. Y eso sería todo por el video en cuestión. En conclusión, esta vista general de lo que son los estándares de codificación más generalizados que hay, remarcan además de la importancia de la uniformidad, también la importancia de la eficacia, puesto que muchos de ellos son prácticamente de sentido común, pero esto por sí mismo hace importante que se encuentren plasmados, debido a que es probable que muchos no los encuentren tan fáciles de asimilar, tal como en el propio libro en que se basa este video, es explicado. Y con todo dicho, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, le deseo lo mejor y me despido.